compartir su visión de cómo la computación cognitiva rediseña un mundo nuevo. Como CEO de Cognitiva, comparte la misión de la organización preocupándose por que la tecnología en esta nueva era mejore la calidad de vida en Latinoamérica y transforme la manera en que sus sociedades toman decisiones. Por favor, recibamos con un aplauso a Rolando Castro. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes acá, un privilegio de participar en este evento. Mil gracias a la Andy por invitarnos el día de hoy. El tema que hemos elegido para hoy es rediseñando un mundo nuevo. Y el tema es importante porque creemos que estamos a las puertas de un cambio de era y todavía la gente no se ha dado cuenta. Allá por los años 70 había un tipo que en aquel tiempo les llamaban futurólogos, pero esos no eran astrólogos, eran gente de negocios que predecían tendencias. Este hombre se llamaba Alvin Toffler. Dicho sea de paso, acaba de fallecer. Y Alvin Toffler decía que el ritmo del cambio va a aumentar. El cambio siguiente se va a dar en la mitad del tiempo del cambio que le precedió. O sea, el cambio es exponencial. Y eso lo decía en los 70s. Imagínense hoy que vemos cambio tras cambio tras cambio. Entonces él decía que dada esa velocidad del cambio, ahora teníamos una dificultad en el aprendizaje. Porque predecía que en el futuro no iban a ser analfabetas los que no aprendieron a leer o escribir. Serán analfabetas los que no aprendieron a aprender. Y ese es precisamente lo que nos cuestiona, lo que nos enfrenta el día de hoy. Necesitamos aprender a aprender. Por tanto, las organizaciones deben simplificarse y serán aquellas que manejen sus procesos simplificados, que se llenen de talento curioso e investigativo y que se adapten rápidamente, que vivan como un pez en el agua en medio del cambio, que abracen el cambio, que le saquen ganancias al cambio. Una de las autodefiniciones que hacemos nosotros en la compañía donde yo trabajo es que nosotros ayudamos a las compañías a sacar utilidad de la disrupción, porque a partir de aquí en adelante vamos a estar viendo disrupciones todo el tiempo. Dice la RAE que la disrupción es algo que produce ruptura brusca. En otras palabras, cae repentinamente. Pregúntenle a los taxistas cómo les fue con Uber. Pregúntenle a las bibliotecas qué ha pasado con Wikipedia. Pregunten tantos negocios que han estado sujetos a disrupciones, cómo les cayeron esas disrupciones. Fueron repentinas. Y dicen los expertos que durante los siguientes años vamos a ver más disrupciones que todas las que hemos visto en el pasado. ¿Cuáles hemos visto en el pasado? Bueno, hay muchas que todo el mundo conoce, que son famosas: Skype, Amazon, Alibaba, etcétera. Todas ellas nosotros las usamos casi que todos los días. Pero hay una ahí en esa lista en particular que llama la atención. Aquella que está en aquella esquinita de arriba. ¿Alguno de ustedes se acuerda de esa empresa, CD Now? Nadie. Vean qué triste. CD Now nació exactamente en el mismo año que nació Amazon. Amazon vendía libros, CD Now vendía CDs. Y fueron los que iniciaron toda la tendencia del comercio electrónico. Amazon solo era libros y CD Now era CDs. Ambos fueron empresas disruptoras. Las tiendas de CDs empezaron a cerrar porque CD Now vendía
en línea mucho más barato, más eficientemente, y Amazon empezó a retar a las librerías. Bueno, CD Now, que era un disruptor, fue sujeto a su vez a una disrupción. Murió. El MP3 lo mató. No supo convertirse. iTunes mató a CD Now. Hay otro ejemplo que estoy seguro que ustedes han escuchado mucho en términos de disrupciones que han provocado grandes crisis en las organizaciones, y es Kodak. Kodak, todo el mundo está claro, en su época Kodak fue la marca más reconocida del planeta. En el top of mind, Kodak siempre estaba ahí de número uno. Un empleado de Kodak que se llama Steve Sasson inventa la cámara digital. Era una cámara así de este tamaño, gigantesca. Y en la época en que él la inventa, Kodak había sacado una tremenda innovación, el film a color. Y estaba haciendo millones de millones con el film a color. Entonces, cuando llega el invento de la cámara digital, los ejecutivos de Kodak dicen: dejémosla ahí un ratito parqueada porque me va a canibalizar el negocio de la venta de film a color. El resultado de eso fue que las cámaras digitales mataron a Kodak. Lo que queda de Kodak ahora es un grupo de abogados que están sacando dinero de algunas de las patentes que Kodak tiene, y de paso, Steve Sasson todavía trabaja para Kodak. Ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos encontrarnos repentinamente con algo que nos cambia nuestro negocio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hoy en día vemos tanta cosa nueva con tanta velocidad? Bueno, el mundo ha visto esto antes. El paradigma del conocimiento nos ha cambiado dramáticamente en algunas ocasiones. La primera fue con la famosa piedra Rosetta. La piedra Rosetta nos dio el instrumento a través del cual pudimos descifrar jeroglíficos y tener acceso a una tremenda cantidad de información y conocimiento que había allí que estaba inexplorado. El segundo momento o punto de cambio en el paradigma del conocimiento fue la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg democratizó el conocimiento. En aquellos tiempos la gente no sabía leer y escribir salvo los comerciantes, los políticos y los sacerdotes. El resto de la gente no necesitaba. Por tanto, el conocimiento estaba circunscrito a ese grupito pequeñito de gente y lo tenía en papiros y pergaminos. La imprenta de Gutenberg democratiza, se pone a imprimir, dicho sea de paso, fue la primera vez que se imprimió una Biblia, fue el primer libro que se imprimió en la empresa Gutenberg y se generalizó. Este es un evento único porque sacó al mundo de la época del oscurantismo y metió al mundo en el Renacimiento. Entonces hubo claramente un cambio de paradigma. El tercero, claramente la era digital. Hoy en día el conocimiento está por todo lado. Hoy en día googleamos cualquier cosa en un instante. En este momento algunos de ustedes están buscando imprenta Gutenberg mientras hablamos. Y nos revolucionó claramente todo. ¿Por qué tanta disrupción ahora? Ok, tuvimos un cambio en el paradigma del conocimiento, pero ha habido otros cambios también. Cuando se fundó Intel, uno de los fundadores de Intel dijo que la cantidad de transistores que había en un circuito integrado se iba a duplicar cada 2 años. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que el poder de computación se va a duplicar cada 2 años. El precio de tal poder disminuye en la misma velocidad en que la potencia aumenta. En adición, los medios de almacenamiento han ido creciendo en volumen y disminuyendo también en precio. Hoy en nuestros teléfonos móviles tenemos mucho mayor capacidad de almacenamiento que lo que almacenaba el gobierno de Colombia en data hace 15 años. Y lo tercero que nos hacía falta era la fibra óptica. Cuando tenemos
gran capacidad de procesamiento y tenemos grandes capacidades de almacenamiento y podemos comunicar velozmente de un lugar a otro con prácticamente latencia cero, o sea, desde aquí accesamos un servidor en Tokio con una latencia o una demora, digamos, de ir y venir de los datos casi que despreciable. Estamos a las puertas de instrumentos para que cualquiera haga cualquier cosa y la capitalice. Entonces se juntaron esas tres cosas y por tanto lo que Alvin Toffler dijo en los 70 toma mucha validez el día de hoy. ¿Qué sigue? ¿Qué estamos viendo que podemos olfatear? Bueno, claramente Internet de las cosas. Vamos a tener en nuestra casa una cafetera con sensores que le va a estar avisando al fabricante cómo es que yo consumo mi café, qué tipo de café me gusta, con qué frecuencia lo tomo. Entonces pueden empezar a hacer análisis conductuales y de consumo de mis hábitos de café en las mañanas. Los aparatos se van a hablar entre ellos, miles de cosas más van a pasar. Internet de las cosas no es nuevo, pero está tomando ahora fuerza. Alguien aquí, por favor, levante la mano si ha escuchado hablar de blockchain. Blockchain es una tecnología nueva que data del 2008. En el 2008, cuando la famosa crisis de la burbuja inmobiliaria azotó el planeta, todavía no se sabe si fue un hombre o un grupo de gente, pero se sabe que se llamaba Satoshi, inventó la famosa moneda digital, el Bitcoin. Y con el Bitcoin inventó la forma de registro de transacciones, que se llamaba blockchain. Bueno, Bitcoin no ha avanzado con la velocidad que era, pero resulta que blockchain ahora está tomando una fuerza tremenda porque se convirtió en el ledger, en el libro de contabilidad de transacciones que asegura que una transacción se dio a satisfacción y que el intercambio se dio correctamente. Es completamente descentralizado y una de las particularidades es que elimina al intermediario, porque lo que hace es fomentar el comercio peer-to-peer. Vendedor y comprador se ponen en contacto de forma directa y hacen transacciones digitales con un elevadísimo grado de seguridad. ¿Qué industrias creen ustedes que van a ser sujetos de esta disrupción? Todas aquellas cuyo negocio es de intermediación. ¿Se le ocurre alguna a ustedes? ¿Cómo se definen los bancos? Como de intermediación financiera. Ese es su negocio. Entonces ahora hay grandes comités en los bancos analizando qué es lo que va a pasar con el tema de blockchain. Impresoras 3D. Es bien curioso, uno habla de impresoras 3D y muy poca gente se ha dado cuenta de lo que ellas hacen. Bueno, son mini fábricas. Vamos a ver más tarde un video relacionado con impresoras 3D, pero hoy en día fabrican paredes, hoy en día se fabrican vasos, se fabrican prótesis médicas. Ya están fabricando alimentos, las impresoras 3D. Y vamos a ver ahora a Oli, ese carrito que está ahí, que es un vehículo autónomo fabricado con impresoras 3D. Un vehículo. Nos devolvemos aquí un instante. Por tanto, el mundo va a cambiar a los retailers, el mundo le va a cambiar a los que manufacturan y el mundo le va a cambiar a las empresas de logística, porque ya no tienen que transportar un producto del punto A al punto B. Ahora, si yo tengo necesidad de hacerme una camisa, me voy al impresor de la esquina, compro un diseño digital de la que me agrada y ahí me la imprimen. Y uno dice, bueno, eso está como para el futuro. Eso está hoy. Eso está hoy. En el momento que se masifique, los precios se disparan para abajo. Pero la tecnología ya está. La producción de energía claramente también va a tener una disrupción tremenda. Ya para el año 2017 se espera que la producción de energía
solar pase a un precio de 4 centavos por kilovatio hora. ¿Qué significa eso? Significa que ya la electricidad va a tener un valor muy, muy bajo. ¿Impacto positivo para los grandes consumidores de electricidad? Por supuesto que sí. ¿Impacto negativo para los fabricantes de alambrado, de postes, de transformadores y todos los que viven alrededor de las redes eléctricas? ¿Impacto positivo para la producción de agua? Hoy en día no se puede desalinizar el agua de mar porque las plantas desalinizadoras consumen muchísima energía eléctrica. 70% de los costos de una planta de esas son electricidad. A 4 centavos kilovatio hora ya podemos poner plantas desalinizadoras de agua en todo lado. Y podemos poner plantas de bombeo también con energía solar para bombear esa agua donde sea. Y aquello que nos decían hace unos años que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por escasez de agua, se eliminó. Ya no va a haber escasez de agua. No va a haber zonas áridas. Genuinamente se van a poder convertir los desiertos en zonas fértiles, porque la electricidad bajó. Y los vehículos autónomos. Este es Oli, les presento a Oli. Oli, además de ser un vehículo autónomo, proporciona servicios de restaurante, proporciona toda clase de cosas. A Oli le preguntamos cómo va a estar el clima, quién va para dónde, cuál es el concierto el de anoche. Y Oli nos responde. Los vehículos autónomos de verdad que nos van a cambiar la vida. Todos nosotros vamos a perder nuestros vehículos, nadie va a tener su vehículo propio. ¿Para qué? No hace falta. Saliendo de aquí, uno en una aplicación, los vehículos autónomos andan por ahí y uno se monta en un vehículo autónomo. En mi caso, yo tengo que ir a tomar un avión y me lleva sin necesidad de nada. Claramente los fabricantes de vehículos ahora van a haber reducido su mercado. Los pobres taxistas de regreso van a volver a sufrir otra vez. Los que son choferes de carga, de autobuses, también van a sufrir. O sea, es un cambio de fondo en la forma como nos comportamos nosotros hoy. Podemos entonces, ya hablando de temas informáticos, tal vez dividir desde que la computación se inventó, ver como los cambios importantes de eras. La computación se inventa a partir de la tabulación, se inventa una máquina tabuladora, con eso se procesa un censo en los Estados Unidos y a partir de ahí nace la IBM, que fue la primera empresa en el mundo de la computación. Y pasó un tiempo en el tema de tabulación de datos, hasta que nos vino la era de la programación. Lenguajes de programación, máquinas programables, hoy en día todo tiene líneas de código de programación, nuestros teléfonos están programados, las computadoras de nuestros vehículos tienen alrededor de 100,000 líneas de código. Todo lo que hacemos, vemos, tiene por lo menos algo de programación, absolutamente todo. Y ahora estamos en las puertas de una tercera era. Y por eso al inicio yo les comentaba que todavía la gente no se ha dado cuenta, pero estamos entrando en un cambio de fondo en temas de conducta y costumbre de nuestras sociedades. Allá por el año 1997, el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, se enfrentó a una máquina a un juego de ajedrez. Hoy en día yo sé que en sus teléfonos todos andan un ajedrecito y hoy no es gran cosa. En aquel tiempo era gran cosa. Una máquina que jugara ajedrez. Bueno, la máquina se llamaba Deep Blue, le ganó un par de partidas a Garry Kasparov y el mundo se alarmó de que ahora las máquinas nos iban a gobernar. Sobre la base de ese avance tecnológico, en el año 2011 se sofisticó el sistema y se le enfrentó a dos campeones de un juego que hay en Estados Unidos que se llama Jeopardy. ¿Alguien aquí sabe qué es Jeopardy? Les cuento. Es como un juego de trivia. A diferencia del de ajedrez,
donde uno puede entrenar un sistema en un dominio específico y hacerlo especialista en ajedrez nada más, Jeopardy hace preguntas de cualquier cosa, de literatura, de ballet, de ciencia, de deportes, de lo que sea. Por lo tanto, ya no entrena uno un computador en un dominio, sino que es todo lo que salga. En adición, Jeopardy tenía una complejidad difícil de resolver desde la perspectiva informática. No es como una trivia normal que se hace una pregunta y uno responde. Jeopardy proporciona la respuesta y el concursante tiene que formular la pregunta. Entonces es todavía más complejo. Es allí cuando nace y se le bautiza a un sistema de inteligencia artificial llamado Watson. Watson se enfrenta a los dos campeones de Jeopardy y les gana. Y ese es tal vez el nacimiento o el evento disparador de la nueva era. Montones de industrias en los Estados Unidos se acercan a la IBM y dicen: yo quiero esa tecnología para mí. La primera industria que se acercó y que sacó el primer producto viable fue la industria de la medicina en una aplicación de oncología, poniendo a Watson a analizar todos los documentos que se publican en el mundo, en los centros de investigación, y combinar aquello con todos los expedientes digitales de cáncer que hay en los Estados Unidos y analizar perfiles genéticos de los pacientes para generar un diagnóstico acertado. Esa es una de miles que se han producido hasta el día de hoy. Y por tanto la era cognitiva, porque así le llamamos, porque estos son sistemas que aprenden, toma como base el mar de datos que hoy se generan. En los últimos 2 años se ha producido más información digital que en toda la historia para atrás. Cada vez que hacemos un tweet, cada vez que usamos nuestro teléfono para subir una foto, estamos produciendo información digital. Y dicen los expertos que cada 5 años esa información se va a duplicar, la cantidad se va a duplicar. Ahora se dice que los datos es el siguiente recurso natural. De ese mar de data, solo un 20% de esa data es reconocida por los sistemas de información tradicionales. A ese 20% se le llama data estructurada, o sea, es la data que nosotros vemos en una base de datos y que está en tablas y registros. A ver, típicamente en una tabla está mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento, si es una nómina de mi salario, esa es data estructurada. 80% de la data que se produce hoy es no estructurada, que también se le llama data oscura. Esta es data que está en los tweets, en Facebook, es data que está en videos, es data que está en fotografías, es data que está en el web. Y esa data los sistemas tradicionales no la leen. Los sistemas cognitivos, en vez de ser programados, aprenden, por eso se llaman cognitivos, y siguen el ciclo humano de aprendizaje. Entonces los sistemas observan, interpretan lo que observaron, evalúan la información que tienen y toman decisiones, como nosotros. Entonces lo que hace es hacer una correlación de lo que observa y lo que interpreta para tomar decisiones como cualquier ser humano. Veamos un video. So how does Watson do it? Unlike conventional approaches to computing, which can only handle neatly organized structured data, such as what is stored in a database, Watson can understand unstructured data, which is 80% of data today. All of the information that is produced primarily by humans for other humans to consume. This includes everything from literature, articles, research reports, to blogs, posts, and tweets. While structured data is governed by well-defined fields that contain well-specified information, Watson relies on natural language, which is governed by rules of grammar, context, and culture. It's implicit, ambiguous, complex, and a challenge to process. But can technology think? Watson can. IBM Watson is a technology unlike any that's come before. Because rather than force humans to think like a computer, Watson interacts with humans on human terms.
Watson can read and understand natural language, like the tweets, texts, articles, studies, and reports that make up as much as 80% of the data in the world. A simple internet search can't do that. When asked a question, Watson generates a hypothesis and comes up with both a response and a level of confidence. And then Watson shows you the steps it took to get to that response. In a way, Watson is reasoning. You don't program Watson, you work with Watson. And through your interactions with it, it learns, just like we do. Every experience you give it makes it smarter and faster. But in addition to learning, Watson can also teach. A new generation of doctors are helping Watson learn the language of medicine. In turn, Watson is helping teach doctors by providing possible treatment options. In today's world, the volume of unstructured information is growing at an enormous rate. We really need better technologies to help make sense of it and make better decisions. At IBM, we're seeing a new era of computing, starting with the tabulating era, then to the programmable computer era, and now cognitive computing systems which expand the boundaries of human cognition, become smarter with use, and have a much more natural interaction between the human and the computer. In the area of artificial intelligence, there were a lot of amazing ideas, but computational capabilities just weren't ready for them. Watson suddenly makes some of these crazy ideas possible. At the core, we're trying to leverage knowledge the way humans record and communicate it, natural human language, and in particular, text. Its initial introduction to the world was as a competitor on the Jeopardy quiz show. In the healthcare space, we're approaching it as a support tool to expand the physician's cognitive boundaries by giving them deeper access to much larger volumes of information, the history associated with the patient, the journal articles, clinical results, best practice guidelines, etc. That volume of content is doubling every 5 years. Physicians have precious little time to keep up with everything. A system like Watson can leverage the computer's ability to deal with huge volumes of data, understand the knowledge that's contained within this data, apply it to the problem that the physician is trying to solve, give them different alternatives to consider, and in particular, the underlying evidence that supports those alternatives. That basic problem-solving pattern applies to a wide variety of industries. Any area where you have complex problems that you're trying to solve, we're adapting the computer technology to work better with the way humans want to work so that it's a more natural relationship between the human and the computer. Por lo tanto, una de las grandes diferencias en la era cognitiva es que nosotros ya no nos entrenamos, no nos pasamos por cursos para aprender a usar una computadora, sino más bien enseñamos a la computadora a interactuar con nosotros. Entonces la era de la programación terminó. Ahora pasamos a la era cognitiva donde Watson y los sistemas como Watson aprenden de nosotros todos los días. Ya no se van a programar las máquinas, ellas van a aprender. Y como estamos hablando de la simbiosis entre las personas y la tecnología, entendamos el proceso. Hoy en día se genera un mar de datos. Dicen que se genera diariamente el equivalente a 800 millones de páginas por segundo. Diariamente. En todo el planeta, todo el mundo está usando sus móviles todo el tiempo. La población del planeta está en eso. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Bueno, esos datos, para los que hemos pasado en el mundo de la informática, entendemos que los datos se tienen que pasar a información. En otras palabras, eso nos tiene que servir para tener una información en la mano. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es que la información se tiene que traducir en conocimiento. Y el conocimiento se tiene que pasar a incrementar en la productividad. Porque conocimiento que no mejora productividad es conocimiento inútil. Y lo que queremos es conocimiento aplicado. La era cognitiva nos permite potenciar de los datos a la información, de la información al conocimiento y del conocimiento a la productividad. Los sistemas cognitivos, por lo tanto, leen información estructurada y no estructurada,
o sea, la que está en bases de datos y la que está en otros formatos como video, fotografías, sonido, etcétera, toman e ingestan la información que se produce a esa velocidad y se comunican con nosotros como los humanos. Hablan como nosotros y escuchan como nosotros. Aprenden y enseñan como nosotros. Y ellos presentan evidencias basadas en porcentajes de confiabilidad y estos a su vez nos dan cuáles fueron las fuentes de datos que son evidencias para llegar a esa conclusión. Y entonces podríamos como mapear esto así. El mundo produce información, Watson capta esa información, la ordena y posteriormente la usa para que interactuemos humanamente con Watson. Y aquí vamos a ver un video de cómo Watson puede interactuar con unos niños. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock, knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. In a wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? Dino, que es como se llama el Cognitoy, uno le dice a Dino cuál es la edad del niño con que va a interactuar. Porque dependiendo de la edad, el niño no entiende qué quiere decir 300,000 kilómetros por segundo. Se le dice muy rápido, rapidísimo, como el perro que corre tan rápido, cosas así, ¿verdad? Yo estuve en una sesión donde a Dino, una niñita de 5 años, le preguntó que cómo se hacían los bebés. Y Dino le dijo, vaya, le pregunte a su mamá. Es muy importante que estos sistemas cognitivos se filtren y Watson se autofiltra. Les voy a hacer un anuncio importante para nosotros en Latinoamérica. Cognitiva, la empresa donde yo trabajo, en este momento está en un plan piloto en Chile, produciendo un Cognitoy para Latinoamérica, país por país. Y a ese Cognitoy le vamos a dar la información histórica de la historia del país, la geografía del país, y por supuesto todo el conocimiento de matemáticas, ciencias, etcétera, toda la currícula completa de la primaria y la secundaria, o sea, de la escuela y del colegio del país donde está. De forma tal que el Cognitoy va a interactuar con el niño como si fuera un tutor de forma muy agradable. Y va a hablar en español chileno, en español colombiano, en español argentino, en español mexicano, y va a tomar en consideración la cultura, la forma de vida y de comunicación local. Con eso queremos sustituir a los maestros en modo alguno. Queremos complementar lo que ocurre en las aulas, en el hogar. Y es muy probable que los niños lleguen al día siguiente a las aulas de regreso sabiendo mucho más. Bancalimentos, lo que vimos antes, que me impresionó muchísimo. ¿Dónde está la señora Quiero decirle que la compañía nuestra, Cognitiva, tiene un compromiso de fondo con la gente en el área rural. Y ahora que pase más adelante en la siguiente filmina, va a ver por qué. Porque nuestro propósito, nuestra misión, no es llevar inteligencia artificial al mundo de los negocios, es mejorar el estilo de vida de los latinoamericanos. Y nosotros creemos profundamente que el punto de cambio es la educación. Llevar educación de primera calidad a donde hoy en día no va.
Eso va a ser un cambio en nosotros. Y nosotros como compañía, interesantemente, tenemos un año adelante del resto de las iniciativas de inteligencia artificial que hay en Japón, que hay en Abu Dhabi, donde hay otra compañía como la nuestra, y que donde están los europeos hoy en día. Eso significa que Latinoamérica puede dar un paso cualitativo interesantísimo. Y de pasar a ser el segundo subcontinente más pobre del mundo, podemos empezar a vivir, no tecnología solamente, sino podemos empezar a vivir como de primer mundo. Dar acceso a una banca, a un mundo financiero más ágil, levantar el nivel educativo de Latinoamérica, mejorar la salud y sin duda alguna, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a mejorar la agricultura. En términos de salud, porque ahora las tecnologías están convergiendo, imagínense lo que podríamos hacer. Alguien que tiene problemas de hipertensión, que según parece 80% de la gente mayor de 40 años la tiene, y muchos no saben, se ponen una banda que le mide con precisión la presión arterial. Esa banda le envía información a Watson en la nube. Watson empieza a analizar los patrones y picos de presión arterial y puede empezar a lanzar protocolos de advertencia cuando empieza a ver ciertas tendencias anómalas, entendiendo las excepciones. Por ejemplo, una excepción podría ser a las 7 de la noche de los miércoles yo voy al gimnasio. Ahí claramente va a haber una variación en mi presión arterial que Watson la entiende. Pero cuando ve otros picos en mi presión arterial, puede disparar otro tipo de protocolos de alarma, donde incluye quédese tranquilo, no se mueva, ya le avisamos a su contacto de emergencia que usted está un poquito preocupado, vienen los paramédicos, el hospital está listo y salvamos una vida de un episodio cardiovascular. Uno dice, bueno, eso está en el futuro, eso está en el 2017. Así como prevenir a los diabéticos que tengan un episodio de hipoglicemia, porque podemos predecir eso con 3 horas de anticipación. Y el que tiene familia o es diabético entiende lo que significa un episodio hipoglicémico. Entonces vamos a ver cómo todas las tecnologías se están convergiendo. Internet of Things, la producción de datos a través de sensores, la interpretación de todo eso, la toma de decisiones y las acciones que vienen detrás para salvar vidas. O la educación, que ahora no puedo decirles cuál universidad, pero hay una universidad de los Estados Unidos que hoy en día, si quieren ir a hacer ustedes una maestría en negocios, les cobra la módica suma de $250,000 y que solo admite 1,200 estudiantes por año. La razón por la cual admite 1,200 estudiantes por año no es porque no puede ampliar su campus, sí puede, tiene el dinero. Es por el rigor de su método y la calidad de sus profesores. Bueno, Watson está siendo entrenado por esos profesores en ese método y pronto, con realidad virtual y realidad aumentada, Watson va a poder llevar exactamente la misma metodología con esa calidad de profesores alrededor del planeta. ¿Cuál va a ser el resultado? De $250,000 se van a cobrar 20,000 y de 1,200 alumnos se esperan tener 2 millones de alumnos. Esta es una universidad de las que llaman el Ivy League, de los que están así en el mundo, son requete famosos. Si yo fuera una universidad aquí en Latinoamérica, vieran que estaría muy preocupado. Porque el título que a mí me van a dar de esa maestría, de esta, es exactamente el mismo que me darían si estuviera en el campus de ellos allá en los Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a ver un cambio de fondo en la educación formal. Otro cambio que vamos a ver es cómo funcionan los bancos. Yo tengo un hijo de 22 años. Cuando tenía como 12 le saqué una cuentita de ahorro en un banco y la ha mantenido. A los 22 años él no ha tenido necesidad de ir a una sucursal bancaria en toda su vida. Él no sabe lo que es ir a una sucursal bancaria. Sí vio una estadística que se hizo entre millennials en Estados Unidos donde dice que los millennials prefieren ir al dentista que al banco. Hay que entender a los millennials. Cuando mi hijo cumpla 30 años, es muy probable que el banco donde él tiene su dinero ahora, la mitad de sus clientes sean como mi hijo, que nunca han ido a una sucursal.
¿Qué van a hacer los bancos? Los bancos tienen delante de ellos un cambio tremendo en su paradigma. ¿Qué podemos hacer con computación cognitiva? Miles de cosas. Uno va a buscar un asesor financiero. Watson entiende quién es uno, sabe cuál es su personalidad, carácter y temperamento. Entiende que uno es conservador, por ejemplo, y que uno es medio eco-friendly. Entonces, claramente va a sugerir un portafolio de inversión que sea conservador, pero amigable con el ambiente. Y de paso va a analizar los perfiles conductuales de los asesores y va a sugerir aquel que tiene mejor conexión conmigo como cliente, de forma tal que el negocio fluya. Hace como mes y medio tuve la oportunidad de hablar con el vicepresidente de creatividad de Ogilvy, es una agencia de publicidad muy grande, y él me decía que ellos volvieron a confirmar que el ser humano en el 80% de las ocasiones cuando compra de forma emotiva y no compra de forma racional. 80% de las ocasiones. Y dice que cuando utiliza la razón en sus procesos de compra es para justificar la compra que hizo emocionalmente. Todos compramos emotivamente. Los de marketing y ventas entienden el principio del equilibrio. Le llamamos el equilibrio homeostático. Eso quiere decir, si yo estoy en equilibrio, yo no compro, porque me siento bien. Pero a través de marketing y ventas me desequilibran para hacerme sentir que algo me falta y que si compro lo que tengo que comprar, regreso a equilibrio otra vez. Eso lo denominan equilibrio homeostático. Entonces, en la computación moderna, en la computación cognitiva, vamos a estar aprovechando oportunidades de desequilibrio emocional para ofrecer productos y servicios. Por ejemplo, accidentes. Cuando alguien ve un accidente allá afuera, uno pasa al lado y lo primero que uno ve es la gente tuiteando y la gente sacando fotografías de lo que le está pasando, y de repente su comunidad se dio cuenta que chocó y a veces insulta al otro, ¿verdad? Pero eso no se puede decir. En ese momento, Watson puede captar esos tweets y ofrecer un servicio como este, digamos. Tengo un asesor de accidentes que va a llegar allá en motocicleta rápidamente, lo va a ayudar con el seguro, lo va a ayudar con la policía de tránsito, lo va a ayudar a conciliar con la otra persona, y este servicio es un servicio a la comunidad, no se cobra. Es un servicio del banco, ... Y entonces uno podría contestar, pero yo no soy cliente de ese banco. Y entonces el servicio, Watson le diría, es que no es solo para clientes del banco, es que queremos ayudarle en este momento difícil. Ustedes saben qué va a pasar con ese consumidor. Al día siguiente, ¿qué va a hacer? Se va a pasar de banco. Y así puede ser con embarazos. Ay, estamos embarazados, ¿verdad? Alguien pasa con un tweet y inmediatamente le llega otro con una tarjetita y una cuenta de ahorro para el niño que recién está comunicándose que está embarazada. Es un momento tremendamente emotivo. O los compromisos matrimoniales, o inclusive hasta momentos muy complejos como una muerte o un funeral, donde podemos ser de gran ayuda. Todo eso lo podemos estar monitoreando y ayudando a la gente a pasar por esos momentos difíciles. Ahora caemos al campo de la agricultura. Hace algunos años arrancó el tema de agricultura de precisión y se hacía a través de satélite. Carísimo. Hoy en día ya no lo vamos a hacer así. ¿Qué es agricultura de precisión? Cuando uno tiene una finca o una parcela grande, la gente tiende a sembrar un solo cultivo y se maravilla de que en la esquinita de por allá hay un 20% más de producción que en esta otra de por acá. Pero consolida toda la información de la finca de forma tal que entiende cuánto produce. Bueno, agricultura de precisión trata de dividir la finca, hacer un análisis de suelo de cada uno de los cuadrículas que sacamos y entender para ese suelo en particular cuál es el cultivo que tiene mayor productividad. Entonces ya no hacer monocultivo, sino hacer policultivo. Y entonces tanto la cuadrícula de arriba como la de abajo, aunque tengan diferentes cosas para sembrar, son altamente productivas. Además, la computación cognitiva puede decirme que para este cultivo en particular
los precios que van a estar en el mercado para cuando yo coseche van a ser estos, X. Entonces es más conveniente cultivar esto que lo otro. Entonces ya tenemos dos variables combinadas, la capacidad de los suelos y los precios a futuro. Y además le ponemos un sensorcito de humedad a la tierra y entendemos el clima de la zona de forma tal que podemos, si no se tiene sistemas de irrigación, podemos llevar agua de los ríos, etcétera, en el momento que los niveles de humedad nos están bajando en el ambiente o en la tierra. Allí mismo generamos un mercado virtual de frutas, legumbres y verduras. Y los grandes compradores pueden estar comprando a futuro productos de alta calidad, directo al agricultor, de forma tal que se elimina el intermediario. ¿Va a pasar? Sí, por supuesto que va a pasar. La gente en el campo, que ahora hay tan poquita porque la mayoría migra a la ciudad y los anillos de pobreza que están alrededor de las ciudades están conformados casi que por campesinos que su gestión en su tierra no les daba para comer. De repente vamos a hacer rentable el campo otra vez. Promover cooperativas, porque una sola persona en una parcelita entiende poco de estas cosas, pero promovemos cooperativas ahí y empezamos a promover el regreso de la gente del campo que llegó a las ciudades y que ahora resulta que el campo vuelve a ser rentable y puede ser agradable. Y en adición le vamos a educar a sus hijos con Cognitoys. El proyecto que tenemos nosotros para la educación con Cognitoys está apostando a que por cada dólar que nosotros ganamos en las capas sociales que tienen capacidad de pago, subsidiamos otro dólar para la gente que no puede pagarlo. Porque compañías exitosas solamente prosperan en comunidades exitosas. Entonces tenemos la responsabilidad todos nosotros de hacer que nuestra comunidad sea exitosa. Entonces es un poquito la graficación de lo que les explicaba. Vamos a ver cambios profundos en la forma como hacemos agricultura. ¿Aquí hay alguien de empresas de turismo? No. Planear una vacación hoy en día no es sencillo, pese a que tenemos toda la información ahí. Ya hay una empresa que se llama Waveblazer que está usando Watson, y a Waveblazer uno se acerca y le dice: mira, voy para Miami del 12 al 18 de diciembre. Y eso es todo lo que hay que decirle. No solamente voy a buscar las mejores tarifas y voy a aplicar mis puntos de viajero frecuente y va a alquilar o va a hacer las reservaciones en los hoteles donde yo tengo un programa de fidelidad que me aplica también mis puntos, sino también va a programar el vehículo si es que yo alquilo vehículo, o el transporte, o inclusive hasta el Uber que me va a recoger del aeropuerto. Sabe que el día que yo llego no me gusta salir, entonces no me programa nada, pero sabe que el día siguiente usualmente voy a un restaurante italiano, entonces me busca uno que él sepa que hay un tipo de comida que a mí me agrada, y de repente al tercer día él sabe que a mí me gusta ir a algo de entretenimiento, entonces de paso me reserva la hora de entretenimiento y me compra los tiquetes. Y finaliza diciendo: mira, en esa época el clima va a ser así, 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 y por lo tanto el guardarropa que tienes que llevar es de esta manera. Hay un guardarropa nuevo que te lo puedo sugerir porque tengo tus preferencias de color y tu talla y tu tarjeta de crédito. Si le das clic aquí, solo dándole clic aquí, todo esto ocurre, incluyendo que me llegue la ropa 2 días antes del viaje, porque ¿para qué antes? Y me planea todo eso. Veamos otro video. I am a technological breakthrough. This morning, I read over 4,000 articles on leukemia in less than a second. たった数週間で新しい言葉も話せるように。 Thousands of new laws were published yesterday, and I'm up to speed on all of them. I know every detail of every public quarterly report in the last 20 years. I can spot diseases before a patient displays a single symptom. I can understand euphemisms, idiosyncrasies, and complex metaphors. I can tell what's going to sell out before it ever trends online. I can forecast the weather in over 2.2 billion locations at the same time. I can grow with you. I can coach you, enrich you, Enlighten you. And I'm just getting warmed up. Hello, my name is Watson. Together, we can outthink the limits of what's possible. Welcome to the cognitive era.
Lo vamos a ver por todo lado. A veces se va a llamar Watson, a veces van a estar en cosas que ustedes no saben que Watson está detrás, pero hay tremendas oportunidades, tremendas, en esta nueva era cognitiva. Todas las áreas de nuestra vida, absolutamente todas, van a ser impactadas por la era cognitiva. Entonces la pregunta que procede es, ¿qué voy a hacer con esto? Esa es la pregunta que procede. Porque esto es una ola gigantesca que está a punto de caer. Y podemos elegir ser la gente ilusa que está jugando con una bola de playa y no se da cuenta que tiene una ola que le va a caer encima. O podemos tener una tabla de surf y estar surfeando la ola. Depende de cada uno de nosotros. Para darles una idea pequeñita de cómo todas estas tecnologías van a converger y de qué estamos hablando en términos de impacto, les tengo un video de alguien que padece una enfermedad crónica, de un asmático. Para el 2017, esto que ustedes están viendo en este video va a ser una realidad. Jonathan is an asthma patient. The inhaler signals him to use it. Jonathan's medical data are transmitted by the inhaler into the cloud. The system analyzes his condition while integrating data on other asthma patients in the same geographic area, the weather forecast, level of pollution, and amount of allergens in the air. The unique cognitive algorithm processes millions of data points and calculates a high risk for an asthma attack. The system advises him to contact his doctor for an urgent consultation. The doctor, available through video chat, can review the entire data gathered on Jonathan's condition. He then prescribes a personalized dose for him and sends it directly to a 3D drug printer to produce a tailor-made pill in his home on the spot. Jonathan's attack is prevented. Nos va a cambiar la vida. Claramente nos va a cambiar la vida. Tenemos que preguntarnos si donde estamos hoy, si el éxito con que gozamos en nuestras empresas, si lo que nos trajo hasta aquí hoy, esas mismas prácticas nos van a llevar a tener éxito mañana. No lo sé. Lo que sí sabemos es que las organizaciones que aprovechen la disrupción son simples, ágiles y con cultura de conocimiento y talento y dispuestas a aprender permanentemente. Esa agilidad, ese dinamismo, esa velocidad con que el mundo cambia tiene que ser igual en las organizaciones donde nosotros trabajamos. La misma. Organizaciones complejas no les va a dar tiempo para resolver esto. Tienen que simplificarse. Y tienen que tener la humildad de comprender que lo que saben no es suficiente y que hay que permanecer aprendiendo todo el tiempo. Porque el futuro ya no es lo que solía ser. Les quiero dar la bienvenida a la era cognitiva. Muchas gracias.